es magíster en gestión de la comunicación de las organizaciones por la Universidad Austral y trainer en programación neurolingüística, y a su vez dirige la maestría de comunicación para la gestión del cambio de la Universidad Austral. Luz Nigro, que también tendrá a su cargo parte del programa, es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Austral y alumna de la Maestría de la Comunicación para la Gestión del Cambio de la Escuela de Posgrado de Comunicación de la Universidad Austral. Así que les paso la palabra a ellas, que será quien nos dará este webinar. Gracias, Pili. No, de Muchas nada. gracias, Pili. Bueno, y bienvenidos y bienvenidas a esta hora en la que vamos a estar compartiendo con ustedes algunas nociones básicas desde las cuales nosotros abarcamos la comunicación. A ver, ahora voy a poner esto para compartir y para poder ver, poder verlos a ustedes. Un segundito. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. La carátula, digamos. Sí, perfecto. Entonces, este webinar no tiene como un formato así de clase, sino que venimos algo así como a instalar preocupaciones, algunas inquietudes con las que nosotras convivimos con Luz en nuestra profesión, digamos, de lo que es la comunicación. Con la certeza de que al entender la complejidad de lo que está implicado en las transacciones de la comunicación, y en este caso en lo que es específicamente la comunicación del cuidado, también se ponen en acción ciertos mecanismos que son imprescindibles entenderlos desde cierta complejidad. El tema de hoy tiene complejidad, nosotros creemos, porque vamos a estar repasando y relacionándolos en tres sentidos, o vamos a estar haciendo como un puente entre tres conceptos que es, por un lado, ¿dónde empieza la comunicación? Todos nos comunicamos, los que estamos tratando de dilucidar cuál es la teoría, no sé, una teoría como muy compleja que se nos escapa desde la física cuántica, ¿no? Todos nos comunicamos y sin embargo siempre tenemos, yo creo que esto es generalizado, la preocupación de que podríamos comunicarnos mejor, de que estamos llenos de malentendidos, de que, bueno, ¿hasta dónde llega esto de la complejidad de la comunicación? ¿Hasta dónde llega y dónde empieza, ¿no? Como cuál es la antesala? Porque muchas veces hablamos de comunicación y en realidad a lo que nos estamos refiriendo específicamente es como a los resultados de la comunicación. Eso por un lado. En segundo lugar, queremos entender o plantear las preguntas que surgen a partir de la relación que tenemos con nuestro trabajo. Entendiendo que en toda medida, creemos nosotras, y en algunos casos específicamente y sobre todo, nuestro trabajo implica cuidar al otro, cuidar a un otro. Y en tercer lugar es lo que queremos dejar planteado es qué podemos aprender de algo así como en una metáfora de una de las profesiones que creemos que es una de las más valientes y quizás más vulnerables a la vez, que es la enfermería, para entender entonces cómo es la relación entre estas tres situaciones, la de cuál es la complejidad y dónde empieza la comunicación, cuál es la relación con nuestro trabajo en la relación con el cuidado y resumirlo en esta metáfora de la enfermería. Pero bueno, como decía al principio, no es que vamos a estar proponiendo algo estrictamente hablando, sino que vamos a estar preguntándonos, porque creemos que al instalar preguntas, juntos podemos ir, y cada uno también, bordeando lo que es el objetivo de, eh, de abarcar de la mejor manera posible tanta complejidad. Para ser más esquemático, yo creo que en algún momento, quizás en el colegio o en algún otro webinar o en sus estudios han visto digamos, este gráfico del cuadrito más conocido, creemos que es de la comunicación, ¿no? ¿Alguien lo ha visto en algún momento? ¿Alguien ha entrado en contacto con este esquema anteriormente? Parece que sí. Sí, ¿no? Es como el clásico esquema
para sintetizar, nosotros venimos a complejizar y este esquema igual lo necesitamos para sintetizar, que es la comunicación, que hay un mensaje en el centro, un emisor y un receptor, hay un contexto y hay un canal o hay canales, ¿no? Entonces, si quieren, y después lo vamos a recuperar a lo que ustedes escriban, queríamos pedirles que escriban para sí mismos qué es lo que le falta a este cuadro, o quizás al revés, qué es lo que le sobra. A ver si se toman un segundito para entender esta pequeña consigna. ¿Qué le falta o qué le sobra a este cuadro? Emisor, mensaje, receptor. Y si quieren ir, ¿quién estaba hablando recién? ¿Gisela? Yo Sí, y entonces, ¿qué decías? ¿Qué pensaba Gisela? pensaba la calidad del mensaje, ¿será? Porque se emite un mensaje, existe el mensaje, está el receptor, está el canal, pero ¿cómo es el mensaje? Ok, la calidad y el cómo del mensaje. Muy bien, estoy de acuerdo, Gisela. Vamos a completar el cuadro. ¿Alguien más que nos quiera compartir qué medida se podría mejorar esto? Un mensaje que, no sé, que se comprenda, un mensaje que se entienda, porque puede haber un mensaje, un canal, emisor, receptor, pero que estén desconectados lo mismo, Ok, algo así como un chequeo de comprensión. y más o menos, Ok. queremos decirle. ¿Eh? Un mensaje que sea comprensible. Claro, claro, que sea comprensible, que lo que yo le estoy diciendo a través de ese canal, de ese contexto y todo, ese receptor lo puede entender, porque por ahí el mismo mensaje es diferente para cada receptor, ¿no? Perfecto. Depende, no sé, de un montón de cosas. De un montón de cosas. Yo le Sí, pondría, las formas. A mí me parece que les falta el motivo del mensaje. Mm. Faltaría, claro, acá en el mensaje faltaría la calidad, el cómo, el motivo, eso estrictamente hablando del mensaje, y después la interpretación o el chequeo, Yo diría el chequeo de la escucha. la escucha, perfecto, también. Santiago, que levantó la mano. Hola, Santiago. hola, yo le pondría una flecha en los dos sentidos, porque como que la comunicación no le pasa Mm. al que emite el mensaje, sino que es lo que le pasa al que lo recibe, ¿no? Total. Entre lo que quiero decir, lo que digo, lo que el otro oye, lo que el otro escucha, lo que el otro interpreta y la acción efectiva, hay tantos cortocircuitos posibles que por eso diría que no sé quién dijo lo del chequeo posterior, es Ajá. fundamental. Chequear en qué medida y cómo se está recibiendo y qué efecto va a tener también eso en lo que sigue de la comunicación, de la conversación. Claro, ¿qué es lo que le pasa al que recibe? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Tal cual. ¿Qué le pasa al que recibe? Este modelito que parece, o sea que ahora todos estamos como acordando en mejorarlo, era como el fundamento como más claro que había cuando empezábamos a estudiar comunicación. Viene de la telefonía, viene del modelo de la invención de la telefonía, en donde, bueno, quedaba más acotado quizás lo transaccional, por así decirlo, más estrictamente objetivo de qué está en juego, pero podemos entender a la luz de la diferencia, de lo que falta, de lo que podría mejorarse, eh, cómo se puede, o cómo en realidad es mucho más complejo que esto. Por eso estamos reflexionando hoy acerca de la comunicación y de todas las variables, bueno, posibles, ¿no? Para las cuales vamos a ir dedicando el tiempo. Muchas gracias. Y Patricia, a ver, cerramos con Patricia, porque en verdad hay un montón de cuestiones en juego. Patricia Barros, ¿me escuchás? Ah, No puede hablar. Bueno, entonces, más allá de estos modelos o esquemas de comunicación,
Ahora vamos a ver algo así como una hipótesis con la que trabajamos, con la que venimos trabajando con Luz y que la trabajamos en distintos ámbitos, que implica que generalmente nos referimos, como decíamos antes, a comunicación en un dominio o en algunos dominios en particular, y que en realidad eso que queremos mejorar en nuestra perspectiva de los momentos de comunicación, eso que queremos o mejorar o solucionar o comprender o gestionar en relación con la comunicación, está precedido siempre por algo más. Es como que tiene una base operativa, una base operante más profunda, que no siempre asoma a la superficie cuando decimos comuniquémonos mejor, o con un otro, o con muchos otros. Y que no siempre prevemos, o entonces el resultado sería algo así como estar tratando de solucionar o de mejorar una situación en el último nivel, sin entender cómo es que llegamos hasta ahí. Es una matriz que venimos poniendo a prueba y que venimos también adaptando a diferentes contextos a simple vista, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en comunicación en los órdenes de nuestro trabajo. Trabajo también puede ser, obviamente, trabajar en nuestra casa y la crianza, o llevar adelante un hogar, o cuidar a chicos, o cuidar a nuestros padres, ¿no? Pensamos en la comunicación de un sistema, como si fuera la comunicación de una organización, de una estructura. La comunicación de mi unidad, por ejemplo, o de la universidad, la comunicación de un consultorio, o de un colegio. Cada uno puede pensar en su propio trabajo, ¿no? Y decimos, bueno, ¿cómo es la comunicación de esta institución, de este sistema? Y cómo en ese sistema circula, mejor o peor, está circulando la comunicación. De hecho, cuando las organizaciones, las empresas, las organizaciones de gobierno, las ONGs o las marcas en general hablan de la gestión de la comunicación, casi siempre, en la mayoría de las veces, salvo que lo especifiquen, están hablando de esto, incluso cuando contratan a un comunicador, se refieren sobre todo a esto, a cómo son percibidas o son percibidos los distintos sistemas por su público. Esto tiene que ver con el posicionamiento que tienen en la sociedad, en el imaginario popular, en la reputación, etc. Entonces, como que el cuadro más grande dentro de esta matriz de la comunicación sistémica, que tiene que ver con la comunicación de la estructura, tiene como indicador, o tiene como variable, qué tan congruente es ese sistema consigo mismo. Si acaso lo que se le está diciendo al público externo también se vive internamente, por ejemplo. Y ahí es cuando nos referimos a que una organización es más o menos consistente o congruente. Esto, como les decía antes, tiene sobre todo muchísimo que ver con el tema de la reputación. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me interrumpen. Ahora, cuando pensamos en la comunicación sistémica, entendemos también que hay una antesala. Y cuando decimos, bueno, queremos mejorar la comunicación de esta organización para tener, por ejemplo, lograr mayor congruencia y tener una mejor reputación, más reputación, hay una antesala que no siempre está prevista, que tiene que ver sobre todo con la cultura, con cómo las cosas son o se hacen dentro de determinado sistema, que tiene que ver sobre todo con lo que es la comunicación de los equipos, entre los equipos. Esto tiene, según nuestro punto de vista, según lo que estamos viendo, estudiando, aplicando, se ve o se deja de ver con un concepto que quizás les suene, que es la seguridad psicológica. En definitiva, cuando las personas que forman parte de una cultura, de una organización o de un sistema, porque puede ser como la mínima expresión de una organización, no hablábamos de las familias, digamos, la salud de esa comunicación sistémica empieza en su grado, digamos, próximo, con esto que es cómo los equipos que están inmersos en ese sistema se comunican entre sí. Y si acaso tienen la posibilidad de percibir o de sentir lo que es la seguridad psicológica, que tiene que ver con cómo esta gente que está involucrada en ese sistema
piensa que puede llegar a hacer pedidos, a hacer preguntas, a dar una opinión que quizás es contraria al resto del sistema, etc. Entonces, cuando nos ponemos a trabajar de lleno en esto de la comunicación de los equipos y en ver cómo perciben en dónde están inmersos, decimos, bueno, para estudiar esta particularidad y esta partícula del sistema, quizás hace falta algo más. Quizás hace falta antes entender cómo es la comunicación entre las personas. Digámoslo de otra manera, quizás decir que una cultura es determinada de esta o de otra manera, o de que en una cultura, de que en una forma de hacer las cosas en determinado lugar hay mayor o menor seguridad psicológica percibida, tiene que ver en definitiva con cómo se da la comunicación de una persona con otra. Es como ir reduciendo y encontrando las particularidades de la comunicación en su mínima expresión, ¿no? Y eso tiene que ver con la empatía, con lo que comúnmente, quizás a veces también livianamente, y después vamos a ir viendo por qué, resumimos con este término, empatía, que es la comunicación con un otro. Y acá lo que entra en juego, los indicadores o las formas de, digamos, de medirlo, de observarlo, tiene mucho que ver con esto a lo que ustedes también se referían, que son filtros, los filtros que cada persona tiene, cada uno que se comunica con un otro, los filtros con los esquemas mentales y también con los procesos, con la forma en que procesamos la información. Pero no termina acá, o sea, cuando hablamos de comunicación y tratamos de desagregar los términos involucrados en ella, hay muchas veces que decimos, bueno, pero ¿qué hay en juego en la comunicación de una persona con otra? ¿No? Porque no todo, como que hay una antesala más todavía. Y es muy curioso de observar, ya les digo, hasta ahora, hasta donde venimos trabajando con Luz, y bueno, también desde la Facultad de Comunicación, esto se puede llevar a las unidades más pequeñas y más simples, a los sistemas menos complejos como a los sistemas más complejos, que puede ser una empresa y la reputación o los asuntos públicos de esa organización en particular. Y decimos, bueno, desandemos el camino un poquito más y en esta comunicación de unos con otros, ¿qué es lo que hay? Y ahí es como que vamos develando un aspecto que no siempre se gestiona. Y no siempre se gestiona mismo, y sobre todo dentro de un sistema, cuando el sistema es cada vez mayor, como es una organización, que es la situación del autoliderazgo, ¿no? Que tiene mucho que ver con, dicho de esta manera, con cómo cada persona que va a ser la persona que se relaciona con otro, que se comunica con otro, o que está encargada de gestionar la cultura de una organización, o que está encargada de gestionar la gran estrategia organizacional, cómo esa persona se percibe en relación con su autoliderazgo, en cómo es su diálogo interno, cuáles son las cosas que se dice, cómo se trata. Ahí cuando hablaban también de que al cuadro había que completarlo con la calidad del mensaje, ¿no? Con cómo es ese mensaje, con el chequeo de la comprensión y cómo se va desarrollando esa comunicación. Bueno, ¿qué tanto tenemos en cuenta nosotros, porque somos todos líderes de nuestra comunicación, qué tanto tenemos en cuenta cómo nos hablamos? Simple como eso. Y el indicador para esto es el autoconcepto y, bueno, en relación con la valoración, la autoestima. Esto es lo que nosotros usamos para trabajar como una matriz el liderazgo de la comunicación de calidad. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Seguimos entonces. Supongamos que entendemos esto y que entendemos cómo es la aplicación de esto, más allá de que es un cuadro abstracto, de que son muchos conceptos, porque están las situaciones, los indicadores, y en cada lugar como que se supone una antesala. Supongamos que tenemos enteramente ya comprendido esto en el análisis de una organización o en el análisis de un sistema dado. ¿Por qué comunicarnos
nos resulta tan desafiante una vez, digamos, que conocemos todo lo que hay implicado, ¿no? Hay en las situaciones del estudio de la lingüística, Noam Chomsky hablaba de la infinitud discreta de nuestro lenguaje. Él se refería con esta, digamos, con esta paradoja y con este grado de complejidad a lo que es nuestro lenguaje y que nosotros podemos decir, bueno, en definitiva nos comunicamos a través del lenguaje. Un lenguaje, o sea, por más de que sabemos que la comunicación, si la comunicación abarca un 100% de una situación, el 93% va a estar dedicado o va a estar, digamos, representado por la comunicación no verbal, por todo lo que no decimos con nuestro lenguaje. Y hay otro 7% que es el uso del lenguaje. Dentro de ese 7% que es el uso del lenguaje, Chomsky se refiere a esto que a mí me parece súper interesante, que es la infinitud discreta. ¿Qué quiere decir? Que, fíjense que nos comunicamos a partir y a través de un código, que es ciertas palabras, ciertas letras, ciertos fonemas. Entonces hay un número concreto de fonemas, por eso es lo discreto, y una infinitud de formas en que podemos relacionarlos. Entonces, ¿de qué manera, y acá entrando más como a la comunicación hacia el otro, nos venimos a enterar que tenemos filtros de la percepción? No solamente tenemos una cuestión acotada para usar a partir de nuestro lenguaje, sino que además tenemos filtros de la percepción que son distintos en cada quien y en cada uno. Vamos a ver un poco ahora de qué se trata esto. Aldous Huxley, que seguramente lo habrán escuchado nombrar, es un autor muy conocido, habla de que nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, imagínense, solamente tenemos 5 sentidos que son las puertas de la percepción. Nosotros nos relacionamos con el mundo a partir de nuestros ojos, oídos, la boca, la piel. A partir de esto, nosotros no solamente nos expresamos dentro de lo que es, en esto del lenguaje, la infinitud discreta, sino que además percibimos, entendemos el mundo a través de estos filtros de la percepción. Esto es solamente para nombrar una partecita de los distintos filtros que tenemos. Entendemos entonces que tenemos las ganas, la intención, la necesidad de comunicarnos con otro, pero que lo hacemos siempre a través de algo. Y no solamente es a través del lenguaje, sino que incluso cuando estamos en el 93% de lo que aparentemente está sin codificar, incluso ahí tenemos otros filtros que son los naturales y que son los personales, digamos, en el sentido de los 5 sentidos, a partir de los cuales también tenemos que entender que el otro va a estar percibiendo con los mismos 5 sentidos que son completamente diferentes en él. Estos son parte de los filtros neurológicos. Acá podemos ir al infinito también describiendo cuáles son los filtros neurológicos, porque bueno, entra todo el tema de las inteligencias múltiples, de las formas de la neurodiversidad, de las formas distintas que tenemos de procesar todo lo que va entrando, digamos, pero no es porque solamente esté en el mundo exterior, sino porque nos vamos contando a nosotros mismos, a partir de las percepciones que tenemos, a partir de los filtros, lo que vamos entendiendo y luego vamos haciendo como la retroalimentación, que es la comunicación en relación con eso. Además de los filtros neurológicos, tenemos los socioculturales. Esto es muy interesante de observar en distintos grupos que forman parte de, incluso en el esquema que les mostrábamos, en donde está la parte de la cultura, ¿no? Mismo dentro de las personas que pertenecemos a una misma cultura, tenemos infinidad de backgrounds socioculturales para los cuales hay cosas que están más o menos aceptadas, hay conceptos que están más o menos desarrollados, etc. Entonces, ¿cuáles son los cuidados que tenemos en el liderazgo de nuestra comunicación para poder atravesar, además de los filtros neurológicos, los socioculturales o los personales? En los filtros personales, y acá estamos solamente describiendo filtros, imagínense, todavía no llegamos a la etapa de la comunicación. Dentro de los filtros personales
está básicamente cómo las distintas vivencias de nuestra historia nos van haciendo personas diferentes. Esto, ya les digo, está como dicho de forma muy resumida, y sobre cada ítem podríamos hacer un programa en sí mismo. Pero además a mí me parece interesante mapear la complejidad para después, bueno, entender cómo poder abarcarla o reducirla en la medida de lo posible. Además de los filtros, tenemos otra situación que aparentemente nos alejaría o nos complejizaría la cuestión de la comunicación, que son los procesos de pensamiento. Nuestros procesos de pensamiento son muy diferentes. Cuando tenemos procesos de pensamiento más bien ágiles o rápidos, y eso tiene que ver con que tenemos, volviendo a los filtros, distintos filtros de percepción en los neurológicos que hacen que, por ejemplo, pensemos más bien en imágenes antes que en lo que escuchamos, que en todo lo que tiene que ver con el sistema auditivo. Una persona que tiene un filtro neurológico más bien orientado a la escucha puede pensar que los que tienen un filtro neurológico más bien orientado a lo visual es muy ansioso, es muy rápido, y al revés, la persona que tiene un sistema de percepción más bien orientada a lo auditivo puede pensar que una persona con filtros neurológicos orientados a lo visual es muy ansioso, perdón, uno puede pensar que el auditivo es muy lento, por ejemplo, y ya es donde la comunicación se va complejizando, porque no estamos todo el tiempo pensando en que nos estamos comunicando a través de filtros y entramos como en los prejuicios, ¿no? Y el otro puede pensar que el otro es muy lento, muy ansioso, el otro que es muy rápido, el otro que da muchas vueltas, el otro que es muy específico. Las variables son infinitas. En los procesos de pensamiento es donde se plasman los filtros a partir de los esquemas. Tenemos esquemas como en una cuestión de economía cognitiva, vamos entendiendo sobre ciertas particularidades de la vida cotidiana, más o menos siempre lo mismo en esto de que está muy activa nuestra economía cognitiva. Un ejemplo de esto es cuando alguien nos dice algo y enseguida tratamos o de completar la frase, o si no le tratamos de completar la frase arriba, ya nos hacemos una idea de lo que el otro nos quería decir. Entonces fíjense cómo no solamente en los filtros está la complejidad o lo que nos aleja aparentemente de la comunicación, sino que luego están los procesos mentales. Esto de los esquemas, bueno, como les decía, es lo estudia mucho la sociología para entender cómo nos vamos movilizando por nuestra vida cotidiana sin tener que aprender todo de cero cada día, ¿no? Entonces tenemos algunos esquemas situacionales o sociales en donde adoptamos roles y esperamos que las cosas se den de una manera que ya conocemos. Con esto también, digamos, nos podemos poner a pensar estrictamente en el tema de la comunicación, en qué medida dejamos lugar para realmente comunicarnos y entender qué queremos decirnos, cuando muchas veces lo que queremos decirnos es justamente completamente nuevo, porque estamos en una situación de aprendizaje o estamos abiertos a que, digamos, a generar o a procurarnos aprendizaje. Y en qué medida a mí me parece interesante entender esto, en qué medida estamos de acuerdo en suspender el juicio o poner, digamos, un poco en remojo estos esquemas con los que venimos acostumbrados a pensar para intentar encontrar lo nuevo o mirar lo cotidiano de una manera diferente. En este tema de los procesos de pensamiento, a mí me parece que uno que podría darnos mucha luz en relación a lo que tenemos pensado hablar hoy, que estamos haciendo como la entrada, ¿no? La antesala, es el tema de las creencias y de los pensamientos automáticos. Si nosotros vamos a esa matriz, en esa matriz al cuadro donde se especifica la cuestión de la cultura de los equipos, de la cultura de un sistema, entender cuáles son las creencias válidas que están activas en una determinada cultura
es lo que a la gente que pertenece a esa cultura les va a dar el sentido de pertenencia. Pero a la vez, y en esto de los riesgos de la economía cognitiva, es lo que nos hace pensar, entonces las cosas no podrían ser interpretadas, evaluadas o percibidas de una manera diferente. Muchas veces la cuestión con las creencias, que son supuestos que están muy hondamente arraigadas, es justamente es como un megafiltro que no nos permite entender las cosas diferentes. Y si no entendemos las cosas diferentes, no podemos aprender, básicamente, o no podemos intentar construir algo nuevo a partir de lo que es la comunicación entendida como una construcción de puentes. El cuadro quedaría así de complejo, ¿no? Los distintos filtros son distintos porque son distintos en cada persona, a partir de con la cual nos queremos comunicar, y procesos de pensamiento también diferentes. Les decía que es muy curioso entender el tema de las creencias con los pensamientos automáticos. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto de los pensamientos automáticos? No. Los pensamientos automáticos, que son como los de... ¿Alguien dijo alguno? Que son como los delatores de nuestras creencias, o una forma muy interesante de pensar en ellas para empezar a detectarlas, porque acuérdense de esa matriz con los 4 cuadrantes y estamos navegándolos en la complejidad hacia el de la cultura, hacia la comunicación con el otro, con todo esto de los filtros, pero donde realmente queremos llegar es al primero, ¿no? El que tiene que ver con el autoliderazgo, la autoestima y esa percepción que tenemos del autoconcepto. Los pensamientos automáticos tienen la particularidad de expresarnos de forma muy seguida, de forma muy actualizada, nuestras creencias limitantes. Si tuviéramos que estudiar creencias o que referirnos a creencias, podemos dividirlas en dos grandes ramas, que son las creencias facilitadoras, aquellas cosas que yo creo que, digamos, y que tienen una injerencia positiva, que me habilitan. Por ejemplo, yo puedo tener la creencia de que, como hablábamos antes del aprendizaje, de que nunca es tarde para aprender, de que siempre podemos aprender algo más, etc. Esa es una creencia facilitadora, habilitante, que nos habilita a nosotros, pero también que se nos nota, digamos, las creencias se quedan transparentes en el diálogo con los demás. Y también podemos tener creencias que son limitantes. En relación con esto del aprendizaje, podemos tener la creencia de que solamente podemos aprender hasta tal edad, o que esto lo tendríamos que haber hecho de jóvenes, y ahí entramos en todos otros temas, ¿no? Bueno, ahora, los pensamientos automáticos, para definirlos así, son sobre todo creencias limitantes que se nos manifiestan. ¿Saben qué cantidad de veces al día tenemos estos pensamientos automáticos, que además suelen ser siempre los mismos? O sea, son muchísimos. Suelen ser limitantes, cosas que nos decimos que no nos convendría estar escuchándolas, y nos lo decimos nosotros mismos, y quizás no se lo diríamos a nadie más. Digamos, no le diríamos eso ni a alguien que, digamos, que no soportamos. Imagínense cómo es la importancia del registro del diálogo interno. Y además son súper reiterativas, ¿no? Son algo así como, no sé si se acuerdan de esta publicidad del pajarito de Twistos. Están todo el tiempo acá, están todo el tiempo acá. Nos las decimos unas 70.000 veces al día, tenemos estos pensamientos. Y tienen ciertas características, bueno, estas de que son casi siempre los mismos, casi siempre limitantes, pensamientos entonces dañinos para con nosotros mismos, y a partir de los cuales vamos escuchando sin registrar del todo nuestra voz interior, que nos va diciendo cosas. No puedo, me cuesta, a mí esto me costó siempre, la gente no cambia, esto me va a volver a pasar, mira, me está pasando ahora. Y son todas esas cuestiones que son realmente agobiantes. Es como que, porque lo peor es que no alcanzamos a detectar que nos lo estamos diciendo. Entonces es como que empezamos a convivir con esto. Y también, para lo que nos ocupa hoy, se dan muy seguido en relación con nuestro trabajo, ¿no?
nos encontramos, si hacemos un ratito de silencio para escuchar nuestro diálogo interno, qué es lo que nos decimos, y como decían ustedes al principio, la calidad de esto que nos decimos, muchas veces nos vamos a encontrar diciendo, bueno, es lo que hay, bueno, esto viene con el rol, bueno, agradezco igual que en esta época tengo trabajo, bueno, en tal lugar están peor, etcétera. Si ustedes quisieran en algún momento anotar cuáles son esos pensamientos automáticos que, por esto que les digo, que como están automatizados, ni siquiera los escuchamos, es como tener la radio de fondo, yo creo, bueno, a mí me pasa por lo menos que al anotarlos y al leerlos no puedo creer que me los esté diciendo a mí misma. Y creo también que es el primer pasito para mirarlos de frente, así como decimos, bueno, la calidad de la comunicación es muchas veces tratar de quitar los filtros, entender los procesos de pensamiento y los esquemas que vienen para elegir, para ir abriendo más posibilidades, entender en primer lugar cuáles son esos, simplemente, ¿no? Estos pensamientos automáticos nos habilitará con más información para ver entonces después qué poder hacer con ellos. Entonces, Luz. Sí, y acá queríamos darles esta imagen que creemos que representa mejor cuál es la concepción de comunicación que queremos trabajar en el programa, ¿no? Que tiene que ver con el liderazgo de la comunicación, que entendemos que el liderazgo en la comunicación tiene que ver con el cuidado de la comunicación o la comunicación del cuidado, ¿no? ¿Qué es esto que venimos hablando? Que es este esfuerzo o esta responsabilidad por desentramar o al menos intentar comprender los filtros del otro al comunicarse, los pensamientos automáticos. Obviamente nunca los vamos a poder abarcar del todo, ya bastante tenemos con nosotros mismos, ¿no? Que es un doble ejercicio porque estamos intentando hacerlo con los otros y a la vez tenemos que hacerlos con nosotros mismos. Pero sí podemos intentarlo. Entonces, el primer paso, como dice Doro, es ser consciente justamente de que nosotros mismos tenemos filtros a la hora de comunicarnos y que, bueno, hay que irlos trabajando, al igual de ser conscientes que el otro también los tiene. Entonces, en eso entendemos que es el liderazgo y el cuidado de la comunicación, ¿no? Y específicamente el foco que vamos a tener en el programa es en el trabajo, particularmente también con las profesiones que se dedican a cuidar, ¿no? Es como una doble complejidad en ese sentido. Sin embargo, se puede aplicar a todas las profesiones y a todos los ámbitos, ya que, como decíamos antes, nos comunicamos y vivimos comunicándonos todo el tiempo. Entonces, poniéndole foco al trabajo, queríamos traer este proyecto que se llama The Good Work Project, que es como un centro de investigación de la Universidad de Harvard, específicamente de la Facultad de Educación, que en el 2011 se publica una investigación en el que estos dos referentes de esta facultad, que se llama, seguramente quizás los conozcan, Howard Gardner, que es el autor de la teoría de las inteligencias múltiples, y Mihaly Csikszentmihalyi, o bueno, es complejo pronunciar el apellido, algunos le dicen de otras maneras, que es el autor de la teoría del flow, que también lo vamos a ver en las clases del programa, ¿no? Esta investigación lo que se dedica a hacer es, bueno, ¿qué comprenden, cuáles son las percepciones que tienen las personas del trabajo? Entonces entrevistan a más de 1.200 personas de distintas profesiones para comprender justamente cuáles son los patrones en común de esas percepciones respecto a qué es el trabajo. Acá está la página de internet, si quieren se la podemos dejar por si quieren leer más acerca de esta investigación, pero particularmente los hallazgos los más importantes que descubren son que la mayoría de los trabajadores, independientemente de su ámbito, quieren hacer un buen trabajo. Y obviamente cada ámbito va a tener su propia definición de buen trabajo, ¿no? Pero sí hay cuestiones comunes respecto a, bueno, ¿qué es hacer un buen trabajo en donde sea que esté?
A su vez, otro hallazgo es que la mayoría de la gente quiere hacer un trabajo significativo, o sea, está al tanto de la relevancia y el impacto que tiene su labor, ¿no? Y están orgullosos de hacer un trabajo bien, o sea, están interesados por tener una retribución, a su vez entendiendo que su esfuerzo tiene un impacto en el otro, ¿no? O en los otros. Y como tercer hallazgo, también piensan que es como que resumen todas estas percepciones que recogen y dicen, bueno, entonces las personas un buen trabajo, independientemente del ámbito, tiene que ser moralmente ético, técnicamente excelente y que genere un compromiso, es decir, que la persona esté involucrada y motivada a la hora de hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, está buenísimo, nos parece como estas conclusiones que sacan, pero también, bueno, es como despierta dudas este esquema, ¿no? Porque sí, es una comprensión que nos gusta y que nos interesa trabajar respecto al trabajo, porque creemos que es abarcativa y contempla esta cuestión del cuidado y de la responsabilidad del trabajo y también de la comunicación, porque entendemos que trabajando estamos constantemente comunicándonos con los otros y que entonces esa comunicación tiene un impacto en el otro, ¿no? Pero también nos preguntamos qué pasa cuando algunas cuestiones de nuestra comunicación, específicamente como de nuestro autoconcepto, que sería como en el primer cuadrante que vimos de esa matriz al principio, hace que alguna de estos puntos, de estas hélices, no funcione bien, ya sea, por ejemplo, esos pensamientos automáticos que tenemos como, bueno, un ejemplo, ¿no? Sí, mi trabajo es estresante y siempre lo va a ser. Entonces, ¿cómo influye eso en nuestra propia comunicación y a la vez en la comunicación que tenemos con los otros? O sea, el desafío está en entender que cómo nos hablemos también va a repercutir en cómo le hablemos a los otros. Hablar por decir hablar, pero hay muchas formas de comunicarse, ¿no? Eh, entonces, si querés pasar, Dolo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. A nosotros nos parecía muy curioso sí. esto de que quizás como un sesgo decimos, bueno, la gente a veces se quieren sacar el trabajo de encima, sí, solamente están esperando a que se termine el turno, a que termine su horario laboral para disfrutar. Y en realidad lo que nos muestra esto es, no, a ver, la mayoría de la gente, en las investigaciones que hicieron, investigaron profesiones, oficios, investigaron cualquier cantidad de variables y de la diversidad del trabajo. Y es muy interesante entender que la gente quiere hacer su trabajo bien. Y bueno, como dice Luz también, está en ese hacer su trabajo bien, en esta hélice que sin las pautas dadas, que también están en la matriz, sin congruencia, sin seguridad psicológica, sin entender que tenemos los filtros o sin poner el foco en la autoestima, la hélice se puede quebrar, digamos, el motor se puede fundir de tanta presión, ¿no? Por intentar hacer el trabajo y el cuidado en el trabajo de la mejor manera posible, moralmente ético, técnicamente excelente y generando un compromiso. Total. Entonces, específicamente creemos que para ese cuidado, tanto de uno como del otro, la base de ese cuidado está en los primeros dos cuadrantes, y es en el que vamos a poner foco en el programa, ¿no? Que es como la base de lo que es la comunicación interpersonal, que sería la comunicación intrapersonal o el autoliderazgo, y a su vez lo que es la empatía con un otro, ¿no? Pero bueno, creemos esto, y Dolo se los va a explicar mejor porque es la experta en eso, como la interfaz o lo que hay entre medio entre la empatía y la autoestima es el autocuidado. Y ahí es como uno de los focos principales en los cuales podemos ir en búsqueda de las soluciones o bueno, también muchas veces los desafíos que nos encontramos a la hora de comunicarnos, ¿no? Sí, la verdad es que la mirada nuestra pareciera naif en el sentido de cómo con empatía entonces venimos a solucionar todas las cuestiones de, no sé, más intrincadas de la comunicación organizacional, de lo que
significa trabajar en una organización, y la verdad es que nuestra mirada es como muy crítica, es al revés, es como el foco en lo humano y el foco en, a ver, partimos de la base de que queremos comunicarnos bien, pero también entendemos, quizás de manera extra crítica, que hay mucho en riesgo al querer comunicarnos bien, porque, como decía también Luz al principio, partimos de la base de que todos los trabajos tienen que ver con el cuidado. El punto es qué pasa con el autocuidado. Por eso traemos el tema de la rumiación de los pensamientos automáticos, de no tener en cuenta los filtros, o de intentar, mismo generando empatía, que les decía antes, es una palabra como que está ya democratizada y tiene una rigurosidad muy interesante para estudiar en acción, digamos. ¿Cuáles son los cuidados extras entonces, como los de, cuáles son los cuidados para cuidar al cuidador? Poniéndonos, aunque nos cueste a veces porque venimos de paradigmas distintos también, de crianza, etcétera, ¿acaso a veces no tenemos que ponernos en primer lugar? Esa vendría a ser también lo contracultural. Nos gusta jugar con lo contracultural. ¿Y cuál es la relación de la empatía en función también, como mostramos en la matriz, que tiene su génesis en la autoestima? Virginia Satir, que es una terapeuta familiar sistémica del Mental Research Institute de Palo Alto, que es nuestra gran inspiración con Václavic, Bateson, de lo que es la comunicación pragmática, la comunicación en acción. Ella se refería a que por más variados que sean los problemas que la gente le traía a sus consultorios, por más intrincados que sean, bueno, las crisis por las que estaban atravesando, que los llevaban a la terapia, muchas veces a terapia grupal y específicamente terapia familiar, ella decía, la verdad es que en todo problema que en la práctica se entiende como un problema de comunicación o se puede ver sobre todo en rasgos de comunicación, el foco, la razón está en la autoestima, en qué tan trabajada, identificada, madurada también es el autoconcepto que una persona tiene. Y describía distintos perfiles de comunicación que quizás en el perfil sumiso que ella describe, que es, bueno, que pase lo que pase el otro no se enoje, por ejemplo, se nota más que en los demás, pero también lo veía a esto de las fallas de autoestima en un acusador, en una persona con perfil acusador que no quiere que el rasgo que se le vea, que la grieta que se le vea es que podría no llegar a ser siempre fuerte, ¿no? Entonces es un acusador, o un calculador, una persona que está siempre tratando de sacar tajada y que a nosotros nos parece como el mayor riesgo para nuestra autoestima o nuestro bienestar en un trabajo, y en realidad lo podemos ver distinto a la persona o a nosotros mismos en esta situación de calculadores, ¿no? Me parece muy interesante y a la vez bondadoso entender que hay algo por hacer ahí en un trabajo personal que tiene que ver con cómo se quiere, con la calidad de los mensajes que se manda a sí mismo. Un negador también, ¿no? Una persona que ella lo define con el perfil de distractor, pero es alguien que quiere negar cualquier amenaza, porque el menor quiebre del status quo podría llegar a ser como la mayor inseguridad posible. Bueno, sí, digamos, como decimos nosotras, estamos alumbrando la complejidad, pero creemos firmemente en que una mejor comunicación es posible. Entonces, volviendo al tema de la empatía y a cómo quizás no livianamente, no tan livianamente, podemos encargarnos de trabajarla a la empatía, porque en la comunicación del cuidado la empatía es el número 1. Pero ¿qué pasa, digamos, cuando la empatía, así como en la hélice, corre riesgo, o acaso hay algún riesgo en ser demasiado empático? Vendría a ser la pregunta. Los estudios, nosotros estamos desarrollando mucho esta línea de la empatía, hablan de la empatía cognitiva y de la empatía afectiva, no porque una sea mejor que la otra, las dos son necesarias, pero sobre todo para entender en qué momento puedo seguir en la comunicación del cuidado siendo empático, soy empático, pero mi compromiso, digamos, no llega
a caer en lo que es la fatiga de compasión, que vendría a ser un burnout, un estrés laboral, sobre todo registrado en las personas que cuidan, en las personas cuyo rol específico está el del cuidado. Y también, por lo que estamos viendo, hay toda una cuestión que tiene que ver con que la empatía que tiene un equipo, ahí volviendo al cuadrante de la cultura de un equipo, de la forma en que las cosas se hacen en un equipo determinado, cómo la empatía en equipo es más empatía, porque las personas que pertenecen a ese equipo, y de ahí la importancia de la gestión de equipos, que nos lleva siempre al cuadrante anterior, ¿no? De la relación de esas personas consigo mismas a través de sus filtros, de sus esquemas, etcétera, y cómo fomentar equipos, cómo fomentando equipos. Las empresas suelen decir equipos de alto desempeño. Nosotros creemos que son equipos que realmente están unidos con el mismo propósito, pueden ser o generar una empatía de mayor bienestar incluso, y sobre todo para la prevención de esto que tiene que ver con uno de los rasgos, que es la fatiga de compasión. Nosotros estuvimos observando, este es el link con enfermería, hicimos una investigación en 2019 sobre cómo generan empatía las enfermeras. Digo las enfermeras generalizando porque eran más del 90% mujeres, entonces en este caso generalizo enfermeras. Y trabajando esto, porque dijimos, bueno, seguramente que son súper empáticas, y empezamos a detectar algunas cuestiones que tenían que ver con esto de los pensamientos automáticos, con algunas limitantes que quizás sin ningún motivo habían o heredado o se habían, digamos, entre comillas, ido contagiando y habían quedado en ellas más como una creencia limitante, más como un esquema que como una creencia limitante, que entonces es más difícil después de desarmar. Bueno, nos abrieron a un mundo maravilloso de aprendizajes estas enfermeras, por lo cual decidimos seguir con esta línea de la comunicación del cuidado, ¿no? Con la metáfora de la enfermería, porque esto vale para todas las profesiones, para todos los oficios y para todos los roles en donde estamos cuidando. Preguntarnos cómo se posiciona, cómo pide, en qué lugar se ubica un enfermero, una enfermera, una persona que cuida en esta situación en que la necesidad que tiene el otro, por eso se ve muy claro en la enfermería, la urgencia de la vulnerabilidad, del dolor, parece ocuparlo todo. Entonces, si el otro me pide el todo, ¿qué parte me queda a mí para gestionar? Siendo, o sea, eficiente, empático y humano, por supuesto, partimos de esa base. Entonces nos gusta entender también en distintas medidas y según lo estemos aplicando a una organización laboral incluso, o a un grupo que tiene quizás el foco en cuidar al que cuida o en la comunicación del cuidado, esta metáfora del enfermero como para entender las buenas prácticas, las mejores prácticas que podrían llevarnos a entender mejor entonces nuestra comunicación del cuidado. Nos referimos a la enfermería como comunicadores de excelencia, porque la verdad es que no conocemos otra profesión u otro rol que tenga la cantidad de públicos que tiene una enfermera, la cantidad de públicos con los que interactúa. Imagínense entonces estar filtrando, estar entendiendo procesos y esquemas desde un médico, desde el especialista número 1 hasta la persona que está encargada de la comida de su paciente, el camillero que no viene o que vino demasiado rápido. Bueno, imagínense, mapeen la cantidad de públicos con los que interactúan los enfermeros, que además están en una situación con su paciente y con toda su familia. Los públicos son inmensos. La humildad y la valentía de ser una interfaz de comunicación, ¿no? No siempre es el enfermero el que toma la decisión, pero siempre es el que está liderando el cuidado, sobre todo con lo que tiene que ver con la gestión del alivio de esa situación de vulnerabilidad. Puede ser de dolor físico o dolor espiritual o dolor total. Aprendemos también de la enfermería el rol de la traducción cruzada de necesidades y expectativas. ¿Qué es esto? Yo les digo, bueno, enfermería, pero pueden pensarlo como maestros, como consultores, como la profesión
y el oficio o la ocupación que ustedes tengan. Lo de la traducción cruzada es, el enfermero le tiene que traducir al médico, al especialista, quien está tratando a ese paciente, todas las sensaciones por las que está pasando el paciente. Pero además tiene que traducirle al paciente lo importante que es lo que el médico acaba de decir, que no entiende nada, tal vez, pero que es imprescindible que lo entienda, incluso hasta para lograr la adherencia al tratamiento, para cuestiones muy que hacen mucho a su rol de paciente. La certeza de que el objetivo de comunicación, esto que les ponía como ejemplo, por ejemplo, esto de la adherencia, se logra mediante el vínculo. Nos parece que está clarísimo en la profesión de la enfermería la certeza que tienen intuitiva, genuina y naturalmente de que no van a lograr nada si no llegan realmente al paciente. Y la necesidad de cuidar del otro, sobre todo tomando los recaudos necesarios para estar disponible para otros. O sea, cómo es y cómo se da o cómo se debería dar el rol, en el rol de la enfermería, el rol del autocuidado, de cuidar al que cuida. Así que, bueno, para ser justos con el tiempo, no queremos retenerlos más, con la certeza de que podríamos, sobre todo, escucharlos largamente, entender en qué medida ustedes sienten que esta cuestión de cuidar al que cuida, más allá de que no somos todos enfermeros, por supuesto, es una metáfora que a nosotros nos enriquece mucho. Es necesario y es imprescindible, cuál es el límite entre cuidar y cuidarse. Nosotras creemos con Luz que la comunicación es como el gran alivio y la gran necesidad de las organizaciones simplemente porque en las organizaciones trabajan personas o porque trabajamos para personas. De ahí en más está todo por descubrirse, por analizar y por traer ejemplos, casos, otras matrices, y bueno, a eso es a lo que nos vamos a dedicar en el programa. Bueno, muchas gracias, Dolores, sumamente interesante y claro. Si les parece, abrimos unos 5 minutos a preguntas sobre los contenidos que recién nos compartieron Luz y Dolores. Y después les comparto un slide donde tenemos información del programa más concreta. Y en el chat les vamos a poner el mail donde cualquier duda que quieran tener puedan escribirnos para obtener mayor información. Así que o los invitamos a abrir sus micrófonos y preguntar en voz, a viva voz, o escribir en el chat. Las preguntas pueden ser respecto o al programa o a los contenidos que recién nos compartieron Dolores y Luz. Nada. ¿No hay consultas? Yo ahora les voy a poner entonces, les voy a compartir. Este es el programa. Este es el programa que empieza el 5 de septiembre. ¿Se ve bien, Dolores? Sí, se ve. Perfecto. Este es el programa que empieza el 5 de septiembre. Las características que tienen, bueno, acá figuran con claridad, es el 100% online. Las profesoras las acaban de conocer, Dolores Pereira Vázquez y Luz Lonigro. Tiene una duración de 2 meses y es a través de una plataforma que usa el instituto, virtual, con tareas y con clases sincrónicas, que son los días martes, una clase semanal sincrónica, los días martes por la tarde. Esas serían las características generales de este programa, pero bueno, no sé si alguien quiere consultar algún detalle.
¿Saben la hora a la que serían los martes? Sí, a las 18 horas. El programa tiene una duración de 2 meses. Sí, ¿alguien preguntó algo? Sí, consulta. ¿El webinar de hoy se podrá ver nuevamente? Este que acabamos de transmitir. Sí. Sí, lo pueden consultar. Ahora les pongo el mail. Lo pueden pedir a través del correo del instituto. Ahora les pongo en el chat el mail para que lo tengan a mano. ¿Cuánto tiempo dura la clase? 1 hora. O sea, La clase semanal es 1 hora. Son 1 8 hora. clases. ahí nos reunimos para intercambiar todo el trabajo que van haciendo de manera sincrónica. Bien. Y salen cosas súper interesantes en la puesta en común o bueno, en el recorrido que vamos haciendo. Bien. Perdón, el año pasado era los martes, pero este año es los miércoles. Ay, perdón, Los, entonces, la información. los miércoles de 18 a 19. De 18 a 19. Ahí en el chat figura el mail y acá también en el flyer también figura el mail donde nos pueden escribir para consultarnos lo que tuvieran dudas, para ampliar la información también. Podemos ampliar los contenidos del programa, así que ahí en ese mail pueden escribirnos y consultar todo lo que les resulte interesante. Disculpen, hago una Sí. pregunta que quizás es medio, no sé, como muy fresca de mi parte, pero ¿se necesita mucha dedicación de tiempo o de horario? O sea, digamos, ¿lo puede hacer alguien que tiene trabajo, familia, un montón de cuestiones, o de verdad lo asincrónico es mucha dedicación? Dolores, ¿querés contestar vos? Nosotros, mira, esta es la tercera edición del programa y habíamos empezado hace 3 años con toda, con mucha dedicación y Pili nos dijo, es demasiado. Entonces, hicimos lo siguiente, tenemos muchos temas que van en mucha profundidad, la verdad, y después tenemos como si fueran consignas para ustedes van contestando a partir de preguntas que les vamos haciendo, etcétera. Lo que hicimos fue reducir esa parte de las consignas obligatorias a entregar, tienen el material disponible de todas maneras y la opción de, si quieren seguir conversando o seguir indagando sobre las preguntas, sobre los temas que no tienen consigna, pueden hacerlo también. Ahora, con las consignas que nosotros les mandamos y el material de lectura, videos, ejercicios, dependiendo, porque es como lo tratamos de hacer como muy ágil, yo creo que serían unas 4 horas, 5 semanales, 1 hora por día, digámoslo así, más o menos. ¿No, Luz? ¿A vos qué te parece? Sí, son más o menos 5 horas más o menos semanales. Sí. Mm. Yo creo que está bien. Y la mayoría de las personas que lo hicieron tienen familia, ya sea porque cuidan a adultos o porque tienen hijos y tienen trabajo también. Entonces, yo creo que está pensado así para Bien. gente que está ocupada. ¿En todas las unidades tienen Gracias. tareas? Sí, porque Cristina nos interesa mucho entender qué están entendiendo. Perfecto. Entonces, sobre eso hacemos mucha evolución. Perfecto. Claro. Y después tenemos que es muy lindo el encuentro semanal, sincrónico, porque ahí ponemos en común y también cerramos temas que quedaron muy abiertos por la naturaleza de los temas o les ponemos un marquito a lo que va a venir la semana siguiente. Cada semana es como que se te abre la compuerta del material. Y cada semana es como que te encontrás con el material nuevo. No está todo junto, no es que te vas a agobiar decir, ay, todo esto, no, es como semana a semana se va descubriendo los temas y todos tienen un hilo conductor. Buenísimo, me encanta.
Y tiene una riqueza enorme que las chicas hacen un muy interesante feedback personalizado. Entonces, eso es muy, muy interesante para cada alumno que se inscribe. Bueno, no sé si surgió alguna otra duda. Si no, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles a Dolores, a Luz, por este tiempo, por estas ideas compartidas. Y como les dije hace un rato, ahí en el chat hemos puesto el mail para que cualquier consulta, para ampliarles la información, puedan escribirnos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muy lindo, muy Gracias. interesante. Muchas gracias a todos. A ustedes, muchas gracias a todos. Gracias Gracias a Dolores, Lili gracias también. Luz. Gracias a las dos.